En el mundo la gente sigue la religión y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque Dios sigue mirando a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad. Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Es el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Él nos dio el secreto que el mundo no puede ver. Yo tengo el poder que Dios hace hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, gozando siempre del reino de nuestro Señor. Dios encargó a los discípulos que en esta época permanecerán. Este toque de superar todo el mal y a todo enemigo poder. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Ante todo lo que siempre deben disfrutar, en los cielos escritos están. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Los discípulos que en el mundo salvarán y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Eternos discípulos de nuestro Señor.
Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno A Cristo Coronar. A Cristo coronar, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor. Al Rey de gloria y paz, flores tributad, y bendecid al inmortal por toda eternidad. A Cristo coronar, Señor de nuestro amor, al triunfante celebra, glorioso vencedor, potente Rey de paz, el triunfo consumó, y por su muerte en la cruz su grande amor mostró. A Cristo coronar, Señor de vida y luz, con alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él pues adorad, Señor de salvación, Lord eterno tributad de todo corazón. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Tuyo soy Jesús. Lo acompañamos con nuestras palmas. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, lo salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca,
cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar. Conversar contigo y tu dulce voz cada día escuchar. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. La palabra de esta semana que se va a cumplir en nuestras vidas la podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas 10, del 1 al 2. Hoy solo son 2 versículos. Vamos a leerla todos juntos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Muy bien. Pues el título de esta semana, de la palabra de esta semana, es 70 discípulos. Siguiendo la corriente del mensaje que Dios nos está dando durante todo este año y de forma especial en este mes con las conferencias de las misiones, Dios nos ha hablado de 70 discípulos, de 70 regiones, 70 tribus y 70 naciones. Hoy, de forma especial, voy a centrarme el mensaje en estos 70 discípulos. Si vemos la historia o leemos la Biblia, podemos ver que en cada época el Evangelio había un momento en el que se perdía. En cada época que se iba perdiendo el Evangelio o este Evangelio se entenebrecía, ¿qué quiere decir? Que aunque había iglesias, aunque se hablaba de la palabra de Dios, se perdió la esencia del Evangelio. En cada época que esto iba ocurriendo, podemos ver que grandes desastres empezaban a venir a las personas, a los individuos, a cada persona y a la iglesia. Y también la época era completamente destruida, una época de oscuridad. Como se perdía el Evangelio, ¿qué es lo que ocurría? Se iba perdiendo todo. Lo más importante se había perdido. Entonces, desastres, continuamente desgracias a nivel personal, a nivel nacional, a nivel de época, continuamente iban viniendo. Dios escogió al pueblo de Israel y también podemos ver que el pueblo de Israel, que cuando perdió el pacto, ellos continuamente caían en esclavitud, en cautiverio, eran conquistados por otras naciones que hacían idolatría, que adoraban otros dioses. ¿Cómo esto es posible? Es porque se perdía el Evangelio. No había Evangelio. Su enfoque o a lo que ellos estaban aferrados eran otras cosas. Entonces, como se pierde el Evangelio, ¿qué ocurre? Desastres vienen. Como se pierde el Evangelio, la oscuridad no puede ser vencida y la oscuridad continuamente sigue obrando. Entonces, a nivel personal, la gente cae en esclavitud. A nivel personal, la gente se cubre de oscuridad y desgracias empiezan a venir a nivel familiar. A nivel personal, son completamente derrumbadas. Como no tienen el Evangelio o como han perdido este Evangelio, ¿qué ocurría? Que a nivel personal, a través de X problema, su vida era completamente destruida.
perdían las familias, la relación personal, todo. Aún así, en cada época, Dios siempre ha guardado a sus remanentes. Dios siempre ha preparado y ha bendecido a aquel que ha permanecido, que ese es el remanente, los que permanecen. Ellos, estos remanentes que permanecen en el pacto, que en cada época, aunque esa era la corriente del mundo donde se había perdido el evangelio, en cada época Dios siempre ha preparado esos remanentes. Y no eran simplemente las personas que permanecieron en el pacto, sino que Dios, a través de estas personas que permanecieron en el pacto, ¿qué hizo? Lo restauró todo, lo salvó todo, salvó la nación, salvó la época. Este tipo de personas eran estos 70 discípulos que hoy también en las Escrituras hemos visto. Por eso el primer punto, que es lo importante, que nosotros podamos estar concluyendo en Cristo. ¿Qué tipo de personas eran estas que quedaron, que permanecieron en el pacto? ¿Qué tipo de personas eran estos remanentes que Dios había preparado en cada época? ¿Qué tipo de personas eran estas que Dios escogió, seleccionó como 70 discípulos? Eran aquellos que habían concluido sus vidas en Cristo. ¿Qué significa esto? Ellos eran personas que al problema de Génesis 3 se volvían personas que se aferraron ¿a qué? No al problema de Génesis 3, sino que se aferraron a la respuesta que era Génesis 3:15. Era este tipo de personas que entendió esto. Era el tipo de remanentes que entendió que la autoridad del pecado, la autoridad de Satanás y del infierno no puede ser sobrepasada, no puede ser vencida, si no es a través de la simiente de la mujer, Cristo. Ellos sabían que para solucionar este problema del pecado, Satanás y el destino, que es el infierno del hombre, Dios envió a Cristo. Estas personas que sabían esta respuesta y permanecieron en ellos, eran los remanentes que Dios escogió y guardó en cada época. No solo para que permanecieran en la verdad, sino que con esta verdad pudieran salvarlo todo. Ellos sabían que esa autoridad de Satanás y el pecado y el infierno solo se puede vencer a través de la simiente de la mujer. Pasaron la época y vino la época de los Nefilín, donde los Nefilín, que son esos espíritus que cayeron del cielo, Satanás y los demonios que llegaron a los hombres, ¿hasta qué punto? Es la época donde todo hombre se corrompió por completo. Era la época donde el hombre dejaba de adorar a Dios y perdiendo el pacto, perdiendo su esencia, perdiendo la imagen de Dios, ¿qué hacían? Idolatría. Vivían para dar culto a otras cosas que no era Dios. Aún así, Dios preparó al remanente. De entre ellos, siempre Dios ha hecho que permanezca, aunque sea uno, que no va por el camino de destrucción. Ese remanente escogido por Dios. A ese remanente, Dios que le da su pacto. En este caso fue Noé, que halló gracia delante de los ojos de Dios, porque él era una persona fiel a Dios, que estaba sujetada al pacto de Dios. Y Dios, ¿qué le dijo? Construye un arca para que todo el que en él entrare viva. Dios dio el pacto en ese momento a Noé. De la misma forma, a nosotros nos ha dado a Cristo, para que todo aquel que entra dentro de Cristo viva y pueda permanecer. En este tiempo, donde el hombre completamente se corrompió y vivían en idolatría, adorando otras cosas que no era Dios, Dios se arrepintió de lo que él había creado. Y a consecuencia de esa idolatría y culto a demonios, a espíritus, vino un gran desastre, una época de un gran desastre que fue el diluvio. En esta época no sobrevivió el más listo, ni sobrevivió el que más había estudiado, ni sobrevivió el filósofo, ni el que entendía de las estrellas o entendía de la ciencia. Sobrevivió aquel que permaneció en el pacto. No solo eso,
sino que a través de los que permanecieron en el pacto, Noé y su familia, Dios restauró la época y restauró el mundo. ¿Quiénes son los que han quedado? ¿Quiénes son los remanentes? ¿Quiénes son estos 70 discípulos? Son aquellos que permanecen en el pacto, aquellos que poseen la respuesta. En esta época todos los intelectuales murieron. Vosotros tenéis que entender hoy bien la palabra de Dios. Dios no necesita vuestro talento. Dios no necesita vuestras capacidades. Ni siquiera necesita porque no necesita porque sois muy inteligentes, porque sabéis hacer muchas cosas. Dios no necesita eso. Dios está buscando a aquel que ha permanecido en el pacto. Y en muchos casos, lo vamos a ver más adelante, Él utiliza una minoría. ¿Para qué? Para salvar a la mayoría. Por eso os bendigo para que seáis aquellos que concluyen en Cristo. No importa mi capacidad, no importa el respaldo que yo pueda tener, no importa la economía que yo pueda tener, porque con estas cosas no se puede vencer el problema de Satanás, no se puede vencer el problema del destino del infierno, ni siquiera la autoridad del pecado, que trae muerte y destrucción. Solo Cristo. Solo aquel que permanece en el pacto se vuelve la persona que Dios utiliza. Y como decía, en cada época Dios ha preparado a ese remanente para solucionar todos los problemas. Nosotros en esta tierra estamos viviendo como peregrinos. ¿Qué significa eso? Que es como un viaje, es nuestro viaje del pacto. Todo el mundo un día muere. Ahora, aquel que permanece en el pacto deja algo atrás, deja la bendición eterna detrás nuestra. Este año está saliendo la palabra de los 70 discípulos. Nosotros no buscamos los 70 discípulos. Dios ha preparado los 70 discípulos. No buscamos los 70 discípulos. Estos son aquellos que han concluido en el Evangelio. Dios os ha predestinado y os ha llamado, ¿para qué? Para que permanezcáis en el pacto y para que a través de vosotros todos se salven. En cada época fue así. Llegó la época de la Torre de Babel, donde el hombre se levantó hasta el punto de que cara a cara a Dios retaban a Dios con sus palabras. En ese tiempo, Dios trajo gran desastres sobre la vida de los hombres y los dispersó confundiéndoles en diferentes lenguas. Y de entre ellos, Dios dio el pacto a su remanente, Abraham. Sal de tu casa y tu parentela. Abraham, escuchando este pacto, aferrándose al pacto que Dios le había dado, Dios restauró la nación, restauró la época a través de él. Abraham falleció, incluso hoy día a través de las generaciones de Abraham, la evangelización del mundo se sigue cumpliendo, se siguió cumpliendo. En los versículos que hemos leído hoy, podemos ver que el Señor escogió a 70 discípulos y los envió. ¿Qué tipos de personas eran estas? No eran los más ricos, ni los más inteligentes, ni los que tenían fama, ni los que podían influenciar de una forma o de otra a las regiones donde fueron enviados, ni eran las personas que mejor conocían la historia, ni los más inteligentes, ni los que se habían graduado de la mejor universidad. Eran discípulos, eran las personas que habían concluido en Cristo, las personas que podían ver cuál era el problema del hombre y darle la respuesta. Eran las personas que tenían los ojos espirituales, ¿para qué? Para entender el problema espiritual del hombre y de esta forma poder compartir la respuesta para que todo aquel que escuchare sus palabras y lo recibiera, viva. Como dije la otra vez, allá donde voy me encuentro con muchas personas y todo el mundo, en todos los países tienen problemas. Pero no hay muchas personas que viven con la respuesta. En todos los países hay gente con problemas, pero no hay gente con la respuesta. Por eso vosotros sois importantes.
Os bendigo para que concluyáis en Cristo, que de verdad toméis la determinación de que Cristo es la respuesta a todos los problemas, es la solución a todos los problemas. Es verdad, la Biblia lo dice, el pastor lo dice, pero todavía todos mis problemas no han sido solucionados. Parece que vivimos como si los problemas no han sido solucionados. Y esta persona es un problema, esta persona es otro problema, lo que me dice esta persona es un problema, y todo se vuelve un problema para mí. De verdad, concluid en Cristo. Esto es lo más importante. Os bendigo para que podáis concluir en Cristo, hasta el punto en el que nada sea un problema para con vosotros. Nada debe ser un problema para con vosotros. Entonces podréis ir hasta lo último de la tierra. No hemos avanzado ni un poquito, no hemos salido ni de España y ya empiezan a ser las cosas un problema para mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Dios nos está guiando por un horario donde nos tenemos que preparar, donde de verdad tengo que experimentar el Evangelio y concluir en Cristo. Nada, si este mensaje yo ya lo he escuchado muchas veces, entonces nada es un problema para ti. Tienes que llegar hasta ese punto. Entonces podemos realmente salvar 5.000 tribus. Entonces realmente podemos salvar 70 naciones. Nada tiene que ser un problema para mí. Entonces, cuando tengo que ir a no sé qué tribu para salvarla, si tengo que ir con taparrabos, pues voy con taparrabos, porque es su cultura. Nada es un problema. Ah, que me tengo que poner este tipo de ropa, pues me lo pongo. Tengo que salvar esta región, o tengo que salvar esta nación, tengo que salvar este grupo de gente. ¿Son religiosos? Pues como Pablo, a los religiosos como religiosos, a los legalistas, pues como legalistas, a los místicos como místicos. Aquellos que habéis hecho fórum conmigo esta semana, algunos me lo habéis comentado. Bueno, es posible que nosotros, predicando el Evangelio como lo estamos haciendo, nos encontremos con gente que todavía no tiene una naturaleza del todo del Evangelio y todavía les salga cosas místicas. Pues es posible porque todo el mundo tiene un pasado, todo el mundo ha vivido en Génesis 3, todo el mundo ha experimentado algo a lo largo de su vida y es posible que su naturaleza todavía no sea el Evangelio. Hay algunos que habéis hecho fórum conmigo y me decís, ¿no? Pues si no están preparados tendrán que escuchar simplemente o tendrán que entrenar. ¿Por qué hacen estas cosas? Tal, lo uno, lo otro, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de poder esperar que Dios esté obrando en sus vidas, esperar a ver cómo Dios los va transformando y que la obra se esté levantando a través de ellos. Y muchos de ellos serán puertas para la evangelización del mundo. Eso es lo correcto. Tenemos que ser capaces de esperar. ¿Por qué? El día de mañana, para escuchar este evangelio, vendrán drogadictos a nuestra iglesia. Vendrán prostitutas. Aquí hay una iglesia en Corea que se llama la iglesia primitiva. Yo veo que otra cosa no lo sé, pero el pastor y la iglesia o el núcleo de la iglesia en sí, de verdad yo me doy cuenta de que nada es un problema para ellos. Por supuesto son de Darapán. Y tienen cultos devocionales. Hoy culto devocional de los remanentes, hoy culto devocional de primaria, hoy de secundaria. Eso es lo normal aquí en Corea. Culto devocional para la multicultura o del grupo de alabanza. Y a veces dan un culto especial, pues un poco devocionado más en ese ministerio. Bueno, pues esta iglesia tiene culto devocional de prostitutas. No conozco una iglesia como esta. Culto devocional de drogadictos. Y hay gente, creyentes de la iglesia, que eran drogadictos. Hay creyentes de la iglesia que todavía, incluso alguna de ellas, son señoritas que trabajan por ahí en los clubs. Yo no he conocido ninguna iglesia así. No es fácil. Yo pienso que esta gente que está en esos campos, incluso pueden venir a la iglesia y generar problemas. Pero para este pastor, para esa iglesia, veo que nada es un problema. Dios le ha dado también esa respuesta de que nada sea un problema para ellos. Entonces los puede salvar.
nosotros tenemos que ensanchar ese recipiente y recibirlo como tal. Por otro lado, al hacer fórum con vosotros, aunque no os lo he dicho, os lo digo ahora, por dentro o al acabar el fórum, como que mi corazón se alegraba, ¿no? Aunque pienso que, jolín, qué carácter más fuerte, ¿no? O qué palabras más fuertes. Tenemos que intentar ayudarles a que puedan escuchar el Evangelio e ir entrando al Evangelio. Yo pensaba así, ¿no? Es lo que pienso y pienso que como iglesia es lo que debemos hacer. Pero por otro lado, es lo que os he dicho en el fórum. Pero al acabar el fórum, ¿qué venía a mi corazón? Bueno, algo ha entrado a nuestros creyentes que primero identifican esto y segundo, algo ha entrado que solo quieren escuchar evangelio y cuando no escuchan evangelio se cabrean. Por un lado, sinceramente, a mí me ha agradado. O sea, había una felicidad dentro de mí. Mira, pues, por lo menos mis creyentes son personas que solo quieren escuchar evangelio. Algo bien estamos haciendo. Podía dar gracias a Dios por todo ello. Dios os ha seleccionado como discípulos. No abrió una registración y dijo, venga, el que quiera ser discípulo, toma, registraros aquí. Registraros aquí y ya viendo vuestro currículum, ya viendo vuestro currículum, quiénes sois y tal, pues ya os selecciono si tú puedes ser discípulo o no. No. No abrió ningún tipo de registración para que se apuntaran como el que se va a apuntar a baile o se va a apuntar al tenis. Jesucristo no hizo eso, sino que él mismo, como hemos leído hoy, seleccionó a 70 discípulos. Hoy tienes que creer esta palabra. Dios ha abierto tus ojos y te ha hecho entender que la respuesta es Cristo. Si no lo entiendes todavía, no lo tienes bien claro, ora a Dios, coge este título de oración, Dios, abre mis ojos espirituales para que pueda ver que la respuesta a todos los problemas es Cristo. Para que pueda entender y experimentar que nada es un problema para mí, que nadie va a ser un problema para mí. Dios, ensancha esa vasija para que pueda abarcar y salvar las 237 naciones. Bendíceme, Señor, dame de tu gracia, ¿para qué? Para poder levantarme como uno de estos 70 discípulos para ir a la región donde el Evangelio, o para estar en la región donde el Evangelio ha de ser predicado. Yo os lo digo por adelantado. Ya lo estáis disfrutando. A través de vosotros, el Evangelio va a estar siendo predicado en el lugar donde estáis, en la región donde vivís. ¿Por qué? Dios os ha seleccionado para ello. Cuanto antes lo entendáis y antes digáis amén, más rápido vais a entrar a disfrutar del reino de Dios y a disfrutar de esta bendición. ¿Que todavía no lo veis o renegáis un poco? Pues hay que esperar un poco más. Vais a sufrir un poquito más, pero que no pasa nada tampoco, llegará vuestro horario. Jesucristo, él seleccionó a 70. No habría una inscripción para el que quiera. No. Él los seleccionó, los eligió, os escogió a vosotros. De alguna forma, o en otras palabras, él escogió a una minoría para salvar a una mayoría. Este fue el ministerio de Jesucristo y hoy, de la misma forma, sigue obrando. Escogió a unos pocos, ni siquiera a los mejores humanamente, sino que escogió ¿a quién? A los discípulos, a aquellos que habían concluido en Cristo. ¿Y qué ocurrió? Los envió. Los envió a las regiones donde él había de ir, a las regiones donde el movimiento de palabra debe empezar a levantarse. Yo tengo un mapa en la cabeza. ¿Cómo voy a salvar España? ¿Cómo voy a hacer la evangelización del mundo? De momento voy a empezar por las regiones donde estáis vosotros, que sois las personas que Dios ha puesto en mi camino. Y yo sé que Dios os ha puesto en mi camino, ¿por qué? Por mi oración, por el pacto que Dios me ha dado, que voy a hacer la evangelización del mundo. Siendo equipo con vosotros, que vamos a ir hasta lo último de la tierra. Dios lo va a hacer a través de nosotros. Lo que necesitemos, Dios lo va a ir añadiendo. Hace falta discípulos. Hace falta salud. Hace falta economía. Hace falta poder espiritual.
Los 5 poderes. Dios nos lo va a ir dando. Esta semana con Kai estoy trabajando en las alabanzas y estoy planeando para que a lo largo de esta semana podamos estar grabando y oficializando algunas alabanzas de Darapán. ¿Por qué? Como hay muchos grupos de evangelismo y muchas puertas que se han abierto por Latinoamérica, España, en el habla hispana, hay versiones de todo tipo. He ido a México, he ido a Ecuador, he ido a Panamá. Cada uno tiene una versión. Y Dios ha llegado el horario donde a través de la Universidad de Remanentes podemos estar organizando esto y en colaboración con las oficinas centrales de Darapán y el grupo de traductores de Darapán, ¿qué vamos a hacer? Oficializar todas estas versiones para que la esencia del Evangelio, la esencia de la alabanza, de cómo fue creada, pues sea resaltada de nuevo y podamos estar alabando todos una misma versión. Es un título de oración que Kai ha estado orando muchos años, yo también. Y ahora está llegando ese horario. Y parece una pequeña devoción, pero la alabanza que estamos preparando entre Kai y yo va a ser la alabanza que se va a escuchar en todo el mundo. No es cualquier cosa. Parece una cosa pequeña, pero es un comienzo. Así que como iglesia, estar orando también por este ministerio. A través de vuestras vidas, a través de vuestra devoción, este evangelio va a ser predicado a todas las naciones. A todas las naciones. Como iglesia, ahí tenéis que poner vuestro corazón y ser unánimes. Y nada tiene que ser un problema para vosotros. Ni el pensamiento de esta persona, ni el pensamiento de la otra, ni el carácter de esta persona, ni el carácter de la otra. Dios, acorde a nuestro nivel espiritual, acorde a nuestra fe, os va a ir edificando. Paso a paso, peldaño a peldaño. Acorde a nuestro horario, os va a ir dando la posición en la iglesia, la posición en vuestro campo, y Dios va a ir edificando este ministerio, ¿para qué? Para la evangelización del mundo. Yo estoy convencido. Dios bendice esta iglesia para que tenga siempre este enfoque, el evangelismo y las misiones. A través de todo, de nuestro ministerio, de toda nuestra devoción, de toda nuestra oración, culto, cualquier evento que podamos crear, que se salven todas las naciones. Que seamos esos remanentes que han concluido en Cristo y que a través de nosotros, ¿qué? Que se salven todas las naciones. Esos son los 70 discípulos. No es otra cosa. Esos son los 70 discípulos que el Señor escogió para salvar a la mayoría y los envió. Esperar y veréis. Una pequeña reunión que parece que tenemos por Zoom. Dios va a abrir las puertas a la evangelización del mundo. A través de este culto, a través de estas reuniones, a través de nuestros darapanes, nuestra comunicación entre semana, nuestra devoción, haciendo vídeos, lo que estamos preparando, las alabanzas. Dios, a través de todo esto, va a hacer la evangelización del mundo. Va a salvar las 237 naciones. Esperad y veréis. Dios lo está preparando tal cual. La Universidad de Remanentes, ¿será casualidad? Claro que no. Dios lo ha preparado y en el horario perfecto se está levantando. Es muy probable que se empiece la Universidad de Remanentes para España. Cuando tenga más información, lo iré comunicando para que estéis orando. En la Universidad de Remanentes está el curso para levantar pastores y está el curso para levantar obreros de la iglesia. Gente que con su negocio, su especialidad, su talento, donde tienen muchas horas de trabajo, una familia por el que estar ocupado y su día a día, gente que no tiene tanto tiempo para irse a entrenar, que puedan estar preparándose. Se ha preparado un currículum, un programa para que los obreros de la iglesia puedan estar entrenando y puedan levantarse en sus campos, en sus iglesias, como las personas para hacer la evangelización del mundo, como las personas a través de las cuales se salvan 70 regiones, 70 tribus y 70 naciones. Es nuestra respuesta a la oración. Yo lo veo así. Os bendigo para que vuestros ojos realmente estén abriéndose y que podáis ver que la mies es mucha, pero los obreros es pocos. Jesucristo dijo esto. Ciertamente la mies es mucha, pero los obreros es poco. Son pocos. Entonces, al Dios de la mies, al Dios que ha preparado esas personas en el campo,
orad para que envíe los discípulos, para que envíe los obreros. Dado la vuelta, Dios me ha llamado como ese obrero. Entonces, allá donde voy, ¿qué ha preparado Dios? Las mies, las personas. Ya os lo he dicho antes, no buscamos discípulos, no buscamos esos 70 discípulos. Si yo me vuelvo el obrero preparado por Dios, el obrero que ha concluido en Cristo, Dios me los envía a mí, me los pega a mí, me da ese encuentro. Y al compartir el Evangelio, es que vienen al Evangelio. Por eso, no sois cualquier tipo de persona. Sois los creyentes que han entendido que la respuesta es Cristo. Esos creyentes que hoy estáis aquí reunidos dando culto en espíritu y en verdad. Donde otras personas están haciendo idolatría, donde otras personas intentan o buscan una respuesta en otras cosas. Vosotros estáis adorando al Dios vivo. Gloria a Dios. Dios está buscando a este tipo de obreros. Si disfrutáis de esto, Dios os envía a vosotros esa mies que Él ha preparado. Por eso, como dice en Mateo 28, del 18 al 20, vosotros, ese vosotros es muy importante. No está diciendo Dios vosotros a cualquier persona. Jesucristo en este momento que les dijo, toda la autoridad en el cielo y la tierra me es dada, la tengo yo. Entonces, vosotros, yo le estaba diciendo, toda la autoridad está en mí, en Cristo Jesús. La tengo yo en Jesucristo. Entonces, vosotros que sabéis esto, vosotros que habéis entendido esto, vosotros que habéis concluido en Cristo, ¿qué hacer? Y 100% tiene que ser así. Hay que ir. 100% hay que ir. Cuando vais a vuestro campo, en vuestro trabajo, con vuestros amigos, pero vais con estos ojos, vais con este corazón, ¿qué vais a ver? Que podéis hacer discípulos. Que ahí hay personas que Dios ha preparado para la evangelización del mundo. Que ahí hay personas que están atrapadas bajo la autoridad del pecado, de Satanás y del infierno. Os bendigo para que vuestros ojos sean abiertos. Y a través de esta palabra esta semana, una vez más, podamos tener la oración. Aunque aunque todavía no lo tengáis, no importa. Esto no os tiene que desanimar. ¿Por qué? Es normal que no os funcione todavía. Es normal que alguno de vosotros todavía, pues no habéis llegado a esta conclusión. No importa. En el horario donde estéis, con un corazón sincero, orad. Es que aquel que ora, Dios le escucha y le responde. Dios que pueda ser este tipo de obrero. Dios que pueda tener la conclusión en Cristo. Abre mis ojos espirituales para que pueda ver la necesidad de Cristo en todos mis campos, con todas las personas con las que me encuentro y hablo con ellas. En el nombre de Jesucristo, amén. Ya está. Y disfruta del Evangelio. Llegará el horario donde Dios te da la respuesta. Cuando Él quiera. Esta mañana me he encontrado con una hermana extranjera que viene a nuestro ministerio. Y yo sé que este mes está muy ocupada. Su situación le obliga a trabajar mucho y entre semana pues no la puedo ver porque se va a otra ciudad y está trabajando durante toda la semana. Y hay fines de semana, hay sábados que puede regresar y sábados que no. Cuando no puede regresar, no puede venir a la iglesia, da culto por internet, pero cuando regresa un sábado y se queda hasta el domingo para descansar, pues viene a la iglesia. Y hoy venía con una cara, unas ojeras, pastor, y me daba un abrazo. Y mira, estás viva. Y yo le decía esto, no importa, ahora mismo tu época donde estás viviendo, pues es un proceso donde tienes que trabajar mucho, estás cansada, no te preocupes. Nosotros somos peregrinos, yo le decía. Vivimos un viaje en este mundo y un día nos vamos. ¿Qué es lo importante? Que permanezcas en ese pacto. Tú eres remanente y a través de ti este evangelio va a ser transmitido y está siendo transmitido a tus hijos y a tu familia. Ya está. Esto es lo importante. Todo lo demás, no te preocupes. Eres peregrina, le decías.
Parece que se animó un poco más. Y hoy hemos podido estar dando culto, donde ella también ha recibido la palabra. Os bendigo para que esta palabra esté cumpliéndose en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por Jesucristo, quien murió en la cruz para solucionar todos nuestros problemas. Bendícenos, Señor, para que podamos concluir como esos remanentes en Cristo. Bendícenos, Señor, para que nos podamos levantar como esos 70 discípulos. Si de entre los creyentes, Señor, también hay alguno que está necesitado de sanidad por alguna enfermedad o dolencia, Señor, que en este tiempo que estamos dando culto, tu espíritu y tu mano sanadora esté obrando sobre sus vidas para recibir la sanidad que ellos necesitan, Señor. Gracias, Señor, porque nos has escogido, nos has seleccionado para hacer la evangelización del mundo. Te pido, Señor, que sigas obrando, edificando esta iglesia, Señor, y usando a cada uno de los creyentes hoy aquí reunidos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Manuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó, el deseo de Dios, la respuesta superó, el plan de Dios, mi labor superó, el pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y en este momento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la comunión, la obra y la llenura del Espíritu Santo, esté sobre todos los discípulos esparcidos por todo el mundo que han concluido en Cristo, sobre todos los 70 discípulos, los 70 campos, 70 tribus y 70 naciones. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.